Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo en el que hoy vamos a hablar de una de las partes más importantes del ciclo de desarrollo, los test. Empezaremos viendo qué son los test y para qué sirven, así como los diferentes tipos de test, haciendo hincapié sobre todo en test unitarios. La idea de centrarnos en este tipo de test es porque dejaremos los test de integración y bueno, el resto, los manuales, acceptance, de todos los tipos de test para otros vídeos. En este nos vamos a concentrar en los test unitarios. Veremos también por qué son importantes y qué beneficios tienen a la hora de estar programando con ellos. Finalmente, veremos un ejemplo de la creación de test unitarios con C# y Visual Studio. Y bueno, el primer apartado es ver qué son los tests. Una definición de qué son los tests podría ser que los tests son código que escribimos el cual comprueba que el resto de código o la propia lógica como tal es correcta. O sea, en otras palabras, vamos a escribir tests que van a ejecutar nuestro código, ¿vale? Cuando hablamos de test, solemos representarlos con una pirámide. Dentro de esta pirámide tenemos principalmente, hay varias representaciones. Una simple, sobre todo para el principio, para entenderlos bien, es con tres apartados. El primero de los apartados, el que está en la base, son los test unitarios o pruebas unitarias, las cuales nos permiten testear métodos o servicios concretos de una forma individual. Como he dicho, este tipo de test es el que nos vamos a concentrar en el vídeo de hoy. Posteriormente, después de realizar los test unitarios, debemos realizar los test de integración, los cuales prueban procesos pero sin hacer modificaciones al sistema. Por ejemplo, podemos testear el registro de un usuario, pero a este usuario no lo meteremos en la base de datos, sino que simularemos que lo hemos metido en la base de datos. Finalmente, disponemos de los tests end-to-end, los cuales representan procesos de principio a fin y estos se insertan en la base de datos. El ejemplo que hemos puesto antes, el de registrar un usuario, pues tendríamos un test de un usuario que abre la página web, se va al botón de registrar, se registra, se guarda y le llega el mensaje y comprobamos que ese mensaje llega. La idea principal de los tests sería tenerlos el 100% automatizados, pero en el mundo real esto es muy extraño. Por ejemplo, cuando decimos ¿qué test debemos tener automatizados? Tenemos que tener automatizados todos los test unitarios, obligatoriamente, y los test de integración deberían de estar automatizados. Algunos de los test manuales, obviamente los manuales no están. Si tienes que comprobar en tu teléfono móvil que te ha llegado un SMS, pues ese probablemente lo tengas que hacer a mano. Pero los end-to-end de interfaz y tal, ciertas empresas sí que lo tienen automatizado. ¿Por qué escribir test? Los motivos por los que escribimos test son varios, ¿vale? Pero los principales son los siguientes. Primero, nos aseguraremos que el código funciona. Cuando testeamos un método, sabemos los datos que ese método va a recibir y los que va a devolver. Por lo que si hacemos una comprobación al final, sabremos si ese método funciona. El segundo de los motivos puede ser que mejora la calidad del software. Tenemos test. Entonces, hemos hecho una función que funciona, pero nosotros sabemos que no está muy bien, a lo mejor no es eficiente, no es suficientemente eficiente. Entonces, si tenemos el test creado, si cambiamos esa función, el resultado debe ser el mismo. Por lo tanto, podemos cambiarla sin miedo a romperlo todo, porque si rompemos algo, el test no va a pasar. Y finalmente, nos permite detectar errores y controlarlos de una forma mucho más rápida y eficiente. Si encontramos un error durante un test unitario, lo podemos arreglar instantáneamente. En cambio, si nos esperamos, como recordamos de la diapositiva de antes, a que alguien lo haga manualmente o un usuario lo encuentre, este error va a tardar mucho más tiempo en arreglarse. Y va a haber que hacerlo con prisas. Y eso puede llevar, pues lo mismo. Si se hace con prisas, se puede hacer mal, etcétera, ¿vale? Entonces, es ideal tener todo o casi todo testeado con test unitarios. Bueno, ¿cómo crear test unitarios? Vamos a ver cómo crear test unitarios en Visual Studio. Por lo tanto, en Visual Studio tenemos tres opciones, ¿vale? Son tres frameworks de test. MSTest, que es el que viene por defecto con Visual Studio. Bueno, ahora vienen ya los tres. NUnit y XUnit. Voy a utilizar MSTest, pero podéis utilizar cualquiera y la sintaxis es la misma dentro de los tests. Todo lo que hacemos dentro de los tests es lo mismo, es simplemente cambian un par de cosillas, ¿vale? Unos atributos cambian entre unos y otros, pero son cosas mínimas, ¿vale? Entonces, vamos allá. Para crear un proyecto de test es muy sencillo. Vamos a archivo y nuevo proyecto. Seleccionamos test en la lista y seleccionamos pues nuestro mstest, NUnit o unit test, ¿vale? O XUnit, el que elijamos. En mi caso voy a elegir mstest.
lo ubicamos donde queremos ubicarlo y como vemos se nos guardará y lo creamos. Para realizar este test simplemente he creado una pequeña librería que tiene una clase llamada calculadora ejemplo que solo hace suma, resta, multiplicación y división, ¿vale? O sea, es muy sencillo. Pero lo podéis ejecutar, obviamente, contra todo lo que queráis. Lo primero que voy a explicar es qué contiene el test. Como vemos, cuando hemos creado nuestro test, nos ha hecho una clase por defecto que se llama UnitTest1. Esa clase se va a ejecutar cuando ejecutamos los tests. ¿Cómo sabemos que se va a ejecutar? Bueno, pues es muy sencillo. Cuando vamos a la clase, comprobamos que la propia clase tiene un atributo llamado testClass. Y cada uno de los tests tienen un atributo llamado testMethod. Eso quiere decir que podemos correrlo como si fuera un test. Y que cuando corramos los tests, se correrá automáticamente. Bueno, como en este ejemplo voy a testear esa librería, lo que tengo que hacer es añadir la referencia a la librería. Así. Y así ya podemos utilizar aquí la librería. Sin calculadora. Antes de pasar a ejecutar el propio test, o pasar a escribir el propio test, voy a pasar a explicar un poco cómo creamos un test unitario, ya que tenemos una serie de pasos lógicos a la hora de crear test, ¿vale? Esto se hace así siempre, ya sean de unitario o de integración. Pueden variar un poquito, en plan, gente que pone ciertas comprobaciones antes de continuar con el proceso, lo cual, pues vale. Pero seguimos estas best practices, ¿vale? Que es utilizar AAA, como si fuera un videojuego, ¿vale? La primera de las A's significa arrange, que indica que es el espacio donde vamos a inicializar las variables. Entonces, en el caso de la suma es donde definiremos dos variables, que sean variable 1 y variable 2, y sus valores. La segunda A implica act, que es donde llamamos al servicio que vamos a ejecutar. En este caso llamaríamos a la calculadora .suma y le pasamos las dos variables. Y finalmente, la última de estas A's significa assert, que es donde comprobamos que el resultado que nos ha devuelto ese método es el esperado, ¿vale? Y ahora vamos a ir al código y lo probamos. Bueno, pues estamos en el código y obviamente voy a cambiar el nombre de la clase y voy a poner aquí test calculadora. Ejemplo, cambiamos el nombre de la clase y le ponemos aquí test suma correcta. Cuando escribimos test, debemos de intentar explicar en el propio nombre qué es lo que el test va a hacer, ¿vale? Entonces, como recordamos, la estructura de los tests. Primero, el arrange. Inicializamos las variables. Bien, aquí vamos a pasarle a una suma, pues dos sumandos. Int sumando 1 es igual a 2. Int sumando 2 es igual a 5. Como he explicado también, ejecutamos el act, que es donde ejecutamos el método a testear. En nuestro caso es una clase estática, que si no recordáis lo que son las clases estáticas, os dejo por aquí arriba un vídeo, ¿vale? Entonces no tenemos que inicializarlo. Lo que sí que vamos a hacer es, obviamente, recoger el resultado. Calculadora.suma. Calculadora ejemplo, perdón. .suma. Y aquí le vamos a pasar el primer sumando y el segundo sumando. Y finalmente vamos a ejecutar la comprobación, la cual se llamaba assert. Vale, aquí comprobación de los valores. Cuando comprobamos valores, lo suyo. La primera vez que haces esto piensas, vale, pues lo hago con un if, ¿no? Si el resultado es 7, return correcto. Pues no. Cuando hacemos test no se hace de esa forma, se hace utilizando assert. En este caso queremos comprobar si es lo mismo, entonces ponemos are=equal. Es lo mismo, entonces ponemos aquí 7 y ponemos también el resultado. Tenemos que poner el primero de los elementos, el que sabemos, el que esperamos obtener, el primero de los elementos. Y después el segundo es el resultado de la variable, ¿vale? Del resultado del act. También assert tiene bastantes métodos. Automáticamente podemos utilizar, como puede ser isTrue, isNotNull, isNull, isFalse, ¿vale? Eso comprueba automáticamente si un cierto valor es verdadero o no. Por ejemplo, isTrue, ¿vale? Podrías poner aquí true y esto te daría resultado verdadero, obviamente, que sería lo mismo que hacer assert.areEqual true and true, ¿vale? Simplemente se hace por acortarlo.
Bueno, vamos a quitar esto y ahora ejecutamos los tests. Para ejecutar los tests es tan sencillo como veis aquí el simbolito este, o la otra opción es botón secundario donde está el test y correr test o debuguear test si queréis ir poco a poco, pero bueno, lo corremos y ahora en un segundito correrá. Y como vemos nos ha cambiado a un icono verde. Eso quiere decir que funciona. Si por ejemplo cambiamos esto a 8, no, de hecho voy a dejar el test como está. Imaginaros que queremos cambiar la suma y en vez de poner una suma, pues nos hemos equivocado y le hemos puesto una multiplicación. A la hora de correr el test, al ser 2 por 5 son 10 en vez de 7, nos da un fallo. Además de eso nos indica el fallo. Nos indica qué esperaba y qué es lo que recibe. Cuando creamos test, también disponemos de la opción de testear excepciones. Si no recordáis crear una excepción, por supuesto, tenéis por aquí un enlace, os dejaré un enlace, ¿vale? Pero bueno, vamos al lío. Podemos crear un test que nos controle las excepciones. Por ejemplo, public void test excepción. Vale. Le ponemos test method. Y ahora vamos a causar la excepción, ¿vale? Por ejemplo, int dividendo es igual a 120 y int divisor es igual a 0. Como todos sabéis, no se puede dividir por 0. Por lo tanto, cuando intentemos resultado igual a calculadora ejemplo, cuando intentemos mandar esta división, perdón, dividendo divisor, nos dará un error porque no podemos dividir por 0. En este caso, las excepciones no se controlan utilizando un assert. En XUnit sí que se hace, pero en mstest no, ¿vale? Entonces, para mstest lo que tenemos que hacer es otro atributo que se llame aquí expectedException, que significa que va a esperar una excepción y le podemos pasar el tipo que va a ser esa excepción. Y para ello utilizamos typeOf. Y aquí le ponemos divide by 0. No tengo. Divide by 0 exception. Entonces, a la hora de correr este test, ¿vale? Vemos que funciona, pese a no tener ningún assert. Como último punto, veremos qué es el code coverage, ya que cuando programamos siempre nos estamos preguntando si hemos cubierto todo nuestro código con los tests. Lo que tenemos claro es que si cubrimos todo el código, sabemos que al menos el curso normal que hemos testeado funciona sin excepciones. Visual Studio contiene una herramienta para hacer cobertura de código. Lo único malo, y bastante malo, es que está únicamente en la versión Enterprise, la cual yo no dispongo porque vale 2000 pavetes. Así que bueno, si alguien de Microsoft ve este vídeo y me quiere regalar una versión Enterprise, yo encantado, ¿vale? El code coverage nos dirá en un porcentaje qué líneas, nos dirá qué líneas hemos testeado y cuáles no. En caso de que algún test falle, nos saldrá en rojo qué línea ha fallado. Y por supuesto nos indicará el porcentaje que tenemos testeado, ¿vale? Hay que intentar no centrarse en el code coverage como algo que sea en plan súper para decir, vale, este código está bien porque está al 100%. No siempre está al 100%. Cuando haces test unitarios de todo, te va a salir al 100%, pero el conjunto global, si no has hecho ningún test de integración, puede ser que falle. Cuando hacemos test, por ejemplo, cubrimos el 70% del código gastando 8 horas, ¿vale? Gastamos un día de trabajo en cubrir el 70% de código. A lo mejor el 30% restante nos lleva otra semana de trabajo. En ese caso, es mejor tener el 70% del código cubierto que el 100%, ¿vale? Es un ejemplo para que hemos visto, pero es que muchas veces pasa que a lo mejor te faltan 3 cosas por testear en un test de integración y tardas 3 días en hacer un test. Bueno, y eso ha sido todo en este vídeo de los tests, que se va a quedar más largo de lo que esperaba, pero bueno, antes de cerrar el vídeo, una pequeña conclusión, que es que en proyectos grandes, por ejemplo, imaginaros un equipo de 6 personas, 3 años de proyecto, cuando tú le das al play en Visual Studio, puede ser que tarde unos minutos, y eso ya sin hablar del tema de seguridad, autenticación, etcétera, ¿vale? Entonces, lo más rápido es que escribamos el test
antes de hacer la lógica del servicio. O sea, sabemos lo que entra y sabemos lo que tiene que dar de resultado. Entonces, en este caso, esto se llama Test Driven Design, que es hacer el diseño en función a los tests. Hay que tener claro que si vuestra empresa hace test, es buena señal, estad contentos. Si no hace test, probablemente el software pues falle cada 2x3, nadie sepa por qué y nadie sepa dónde, porque no hay nada que lo compruebe. Y ya está. Bueno, eso ha sido todo. Espero... Bueno, eso, habrá quedado más largo de lo que he esperado, pero bueno, es lo que hay. Cualquier duda, por supuesto, podéis dejar un comentario ahí en YouTube o me podéis escribir por la web, que dejaré un enlace abajo también a la web. Dejaré un enlace también a GitHub y yo, bueno, os contestaré sin ningún problema, ¿vale? Si os ha gustado, un buen like ahí para el buen SEO de YouTube y compartirlo. Y suscribiros si no estáis. Y bueno, un saludo y adiós.